la caja con tapa o sin tapa de base cuadrada. En algunos había que hallar la altura, en el otro había que hallar la base, uno de los lados de la base. Básicamente es lo mismo. Después era hallar las incógnitas A, B y C, o A y B. Por eso yo les dije que esto eran los enunciados, ¿sí? El enunciado completo. Y después difería, ya le digo, en qué cosa. En que en algunos, fíjese, ahí yo subrayé lo que difiere. Uno es con tapa, otro sin tapa, ¿sí? Uno le pide la base, el otro le pide el lado. Y otra cosa que difiere es el valor del volumen, ¿sí? Esas son las diferencias. Uno le dice sin tapa y le pide la altura. El otro es con tapa y le pide la base. No es mucho. El otro era este, donde ustedes, si ven la función nada más con las letras, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hallar el valor de las incógnitas. Eso es. En estos otros, así de las funciones por tramo, es si la función es derivable o no. Y si es continua. ¿Sí? Y falta, por eso ahí yo puse, ¿qué es lo que les pide? Esta le dice, si es derivable en x igual a menos 1, y la recta tangente en x igual a 0. Esta otra le pregunta si es derivable en 2, y allá la recta tangente en 3. Esas son las diferencias básicamente, y eran 4 ejercicios, ¿sí? Este, por ejemplo, función por tramo, también que les pasé, les pregunta si es derivable en 1 y hallar el valor de la recta tangente en x igual a 1. Faltan los gráficos, eso no hice. Esto es lo mismo, ¿sí? Que les pide si es derivable en 0 y hallar la pendiente, ¿sí? En x igual a menos 2. Pendiente se refiere a la derivada de la función, ¿sí? Este otro problema de optimización, por ejemplo, era una ventana y tenían que hallar x e y para que la superficie de la ventana sea máxima. ¿Está? Por eso. Los datos, qué es lo que pedía. Este es el ejercicio 13, el problema, el de la hélice. Ahí está el gráfico que había pedido. No sé por qué pusieron un problema así, porque si bien se ve derivada implícita, pero no algo así de complejo, digamos. Lo mismo que esta otra, ahí está el gráfico, ¿sí? Este es el ejercicio 14, bastante complicadito, digamos. Bueno, y acá están los problemas de diferenciales. Para resolver. Bien. Entonces, ¿qué veríamos hoy? Todo esto yo les hablo mientras van ingresando. Si es que ustedes están de acuerdo. Del práctico 6, lo que no vimos fue la actividad 9, lo del polinomio de Taylor-Maclaurin. Me parece que tampoco vimos el ejercicio 11, que dice hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva, que son paralelas al segmento que une los puntos. Aquí están los dos puntos. Me parece que tampoco hicimos, y no les di tampoco la solución, determinar la función cuadrática cuya tangente en 1, 1 tiene por ecuación tal, me parece. Y después tenemos las actividades complementarias. No sé si ustedes quieren que veamos eso o tienen algo en particular que quieran que les explique, ya sea del práctico 6 o del práctico 7 o del práctico 8, que es regla de L'Hopital.
Profe, polinomio de Taylor entra en el práctico, porque en el teoría no entró. Nunca toman, generalmente va en la teoría. Es más, ese tema se había dejado de dar. No sé por qué lo pusieron acá. Pero bueno, sinceramente no sé. Igualmente no es difícil, lo único que hay que hacer son derivadas sucesivas nada más. Porque fíjense que se introduce el término, el concepto, perdón, de factorial. Yo no sé si ustedes vieron factorial en álgebra, tendrían que haber dado. Lo vieron No, profe. arreglo, combinación, permutación, ¿eso no vieron ustedes en álgebra? No, Qué raro. ¿En discreta tampoco? tampoco. Bueno, ¿por qué miro así? Que me resulta raro que no hayan dado. Porque yo en la tecnicatura en programación doy una parte de discreta y otra parte de álgebra. Y los alumnos de sistemas pueden rendir, entre comillas, un complemento o libre mi materia. Y eso es un arreglo interno nada más. Los que rinden complementos son los que tienen aprobado, por ejemplo, álgebra y le falta aprobar discreta, entonces rinden el complemento de discreta, o viceversa. Y la parte de análisis combinatorio, los chicos me habían dicho que vieron en álgebra. Por eso me resulta raro que ustedes no hayan dado. No, profe, yo saqué, promocioné, digamos, álgebra y matemática discreta y no vimos eso. Y bueno, ¿eso usted promocionó el año pasado? Sí, Acá que no les dieron entonces. Eso. este año no sé, cambiaron de lugar unas cosas, pero después de ahí no sé si agregaron o sacaron cosas. Tengo entendido que este año tampoco, vamos, profe. Porque yo estoy cursando álgebra y en el programa no aparece. No. Y No. los que Profe, disculpe, entré recién. ¿De qué estaban hablando que me interesa? de análisis combinatorio, si ustedes alcanzaron a ver los de sistema en álgebra o en discreta, lo que es arreglo, combinación, permutación, factorial, digamos, el concepto de factorial, ¿no? Igual, si no lo dimos nosotros, capaz nadie lo vio porque álgebra es homogénea. Claro, sí. Yo lo que no entiendo qué le pasó a la compu acá, que yo recién me veía, prácticamente mi cara abarcaba toda la pantalla y ahora me veo como muy lejos. Es como que el zoom del zoom se achicó, o no sé, no tengo idea. ¿Qué le pasó? Pero bueno, entonces, De última, acerca un poquito más su mesa. sí, eso voy a hacer. Voy a tener que acercar más. Bueno. Me da una depre, chicos, porque estoy acostumbrada a tener aula numerosa, asistencia numerosa con ustedes. Lo mismo hasta el año pasado en ciencia económica. Y este año en ciencia económica tuve la primera clase 16 alumnos, la segunda 13, la tercera 5 alumnos. Y hoy di una clase extra. Entraron 7 y terminaron 2 la clase. Y dije, la pucha, o estoy dando muy mal las clases, o no sé. ¿Y no le preguntó a los chicos? Capaz tengan otras cosas que hacer. No sé, algunos están yendo con otros profes, lo cual no sería el problema. El problema es cuando el alumno directamente no cursa. Ese es el drama. ¿Sí? Ya sea en forma presencial o virtual, que el alumno no curse. Porque cuando muchos van directamente a profesor particular y el profesor particular no está en el examen. Y yo siempre les recomiendo a los alumnos, por más que ustedes vayan a profesor particular o que vayan con otro docente a clase, tienen que tratar de ir al menos 1 o 2 clases con su profesor con el que les toma el parcial.
para conocerlo al docente y saber más o menos el criterio con el que trabaja, con el que podría llegar a corregir. ¿Tá? Porque me pasó mucho, sobre todo en la UNE, que existe la modalidad libre, o sea, sin asistencia, digamos, que alumnos van con profesores particulares, algunos profesores particulares demasiado truchos, pero demasiado truchos, ya se pasan, y los chicos van confiados en lo que les enseñó ese profesor particular y rebotan como pelotitas de ping-pong, pero no porque el profesor les explicó con un criterio diferente, pero digamos que está bien lo que les explicó. No, les explicó mal, o sea, conceptualmente mal les explicó las cosas. Otra alumna se fue a rendir el final de cálculo, sería, en ciencias económicas, sin saber parábola, por ejemplo. Y la chica, cuando yo le dije, pero escúchame, ¿cómo puedes decir? Me miró. Bueno, las chicas que están presentes saben con la cara que mira una mujer a otra mujer. Me miró. Y me seguía mirando. Yo le digo, mira, corazón, yo ya sé que vos internamente me estás diciendo de todo menos linda y que te estás acordando de toda mi familia. Pero no te enojes conmigo, enojate con el profesor particular con el que fuiste, le digo. ¿Cómo pretendes aprobar un examen sin saber lo que es parábola? Como si le hubiese quitado el novio. Capaz que si yo le quitaba el novio no me miraba tan feo. Pero bueno, casos como estos hay miles. Cosas que pasan, profe. Miles. Y lo más lindo, lo que más me divierte con las gurisitas, que son, pero tan, discúlpenme chicas, por acá de mujer a mujer, son tan asquerosas, pero tan asquerosas las mocositas. Ay, con esa soberbia miran a los... Si en mi época yo le hubiese mirado así a algún profesor o alguna profesora, no tanto en mi época, hablemos de la época actual, cuando todavía estaba en la cátedra una profesora que se jubiló hace 4 años. Si esa alumna la hubiera mirado así, como me miraba a mí, a esa profesora, no sé, capaz que la chica era abuela y todavía no sacaba matemática 2 o cálculo. Pero asquerosa la Juanita. En fin. Bueno, listo. Ya pasaron 14 minutos, ya hablé mucha macana y ya más o menos ahí... Ya hizo catarsis, ya se desahogó. No, estaba esperando que entren más alumnos, por eso hablaba tantas pavadas. Bien, chicos, ¿doy Taylor y McLaurin o ustedes quieren algún ejercicio en particular? Me dicen, por favor. ¿Y podría darte Taylor y McCloy? Así muy, no Quiero fugazmente, saber, pero... profe. Sí. Perdón, perdón. Y después sigue con los que nos pueden llegar a tomar en el parcial, o si no, como quieran. Eso, profe, más vale los temas que sí o sí entran en el parcial. Bueno, problemas de optimización, seguro. ¿Sí? Eso seguro. No van a dar la ventana con el círculo, el triángulo, la caja que... Yo pasé la foto. Lo que pasa, chicos, es lo siguiente. Ustedes ya tienen mucho material. De nada sirve que yo siga patinando sobre lo mismo si es que ustedes no se toman el trabajo de sentarse y analizar las soluciones. Porque no hay más secretos sobre los problemas de optimización, los problemas de máximos y mínimos, digamos. La forma de resolver, o sea, el criterio es el mismo para todos. Ustedes tienen el enunciado, tienen que, obviamente, separar lo que hay que maximizar o minimizar, que eso enseguida ustedes se dan cuenta porque el enunciado les dice de tal forma que la superficie sea máxima o la cantidad de material sea mínima. ¿Me explico?
la longitud que tiene tal cosa para comprar la menor cantidad de alambre o la menor cantidad de material, por ejemplo. Eso ya les da la pauta a ustedes de cuál sería la función que tienen que maximizar o minimizar. Y al principio, con los datos que aparecen al principio del problema, es la ecuación auxiliar con la que ustedes van a despejar las variables, digamos, para poder reemplazar en la función que maximizan o minimizan. Entonces, yo lo que les pido a ustedes es que hasta el jueves que viene, con todo lo que yo les mandé, más lo que vimos en clase, de que como yo les expliqué cómo resolver un problema de máximo y mínimo, traten de trabajar, traten de resolverlos y me preguntan el jueves de la semana que viene, me consultan lo que ustedes tienen dudas sobre eso. ¿Está? Eso es lo que me interesa, repito. De nada sirve que yo como logro esté en lo mismo si es que ustedes no se ponen a practicar. Eso por un lado. Por el otro, ¿qué podría llegar a entrar seguro? Son los ejercicios integradores, ¿sí? Esos donde les piden, por ejemplo, como ustedes van a tener 1 hora para resolver todo y media hora para intentar sacar fotos, subir y mandar y todo eso, es el caso de, le dan una función y les piden dominio, imagen, extremos relativos, punto de inflexión, dónde es cóncava, dónde es convexa, si tiene asíntotas, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Después con la misma función, bueno, ahora ya la recta tangente que pasa por tal punto, cosas así. Así les pueden tomar, ¿sí? Ejercicios integradores donde con una sola función les piden varias cosas. ¿Qué otro? Sí o sí les van a pedir un ejercicio de diferencial. ¿Está? Problema de error, sería lo de diferencial que les dije recién. Sí, no hay problema. ¿Está? Eso puede que entre. ¿Estamos? Para que ustedes puedan aplicar el concepto de error porcentual, etcétera, etcétera. Miren. Un segundito, que ese no se usó al final, pero yo lo preparé para el examen final y no lo aceptaron, digamos, para el examen final de la mesa pasada. Esperen un segundito. No se los puedo compartir al examen, pero sí podemos ver los ejercicios. ¿Sí? Entonces, yo les leo el enunciado y voy a resolver en el pizarrón. Dice, se mide el radio de un círculo. ¿Sí? R, el radio, es de 13,8 centímetros. Con una incerteza de 0,1 centímetro. Es decir, a eso se refiere con un error. ¿Sí? De 0,1 centímetro. Al calcular el error cometido en la determinación de la superficie, concluimos lo siguiente. ¿Está? Dice, y había opciones de cuánto era el error absoluto, cuánto es el error relativo y cuánto el error porcentual. ¿Sí?
Entonces, recuerden que esto es un cuestionario que ustedes van a tener en el examen, en donde va a estar el enunciado, van a estar las posibles respuestas o los posibles resultados. Ustedes tienen que elegir la opción correcta y obviamente en algunos hacer el desarrollo. Entonces, repito ¿Profe? el enunciado. Sí. Dentro de esa hora, ¿cuántos ejercicios podemos llegar a tener? Y yo calculo que 4, como en el parcial anterior. Supongo yo que 4. Y todos de esos 4, 2 tendríamos que 3. hacer. Siempre la mitad más 1, seguro. Siempre va a ser más lo que ustedes tienen que justificar que lo que tienen que no justificar. Digamos. Así fue, si no me equivoco, el primer parcial. De 4 ejercicios tenía que justificar 3, si no me equivoco. Algo así. Siempre la mitad más 1, chicos. Entonces, ustedes tienen que tomarse el tiempo. ¿Sí? Destinen 60 minutos, nada más, para el examen. Nada más. Y destinen media hora para lo que es sacar fotos, o sea, mostrar las hojas, etcétera, etcétera, etcétera. Es así. ¿Está? Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces, se mide el radio de un círculo. ¿Sí? Le dan caso a mi círculo. ¿Estamos? Radio. 13,8 centímetros tiene el radio, ¿sí? Con una incerteza de 0,1 centímetros. Al calcular el error cometido en la determinación de la superficie, ¿cuál es la superficie? ¿Sí? Radio cuadrado, ¿sí? Se concluyó lo siguiente. Bueno, y dan 3 opciones de los posibles valores de estos 3 errores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Calcular cada uno de esos errores. ¿Sí? Bien. A ver, ¿a qué era igual el error absoluto? ¿Recuerdan? El error absoluto es igual al diferencial de la función. En este caso la función es, ¿sí? ¿A qué es igual el error relativo? Es igual al diferencial de la función. ¿Y a qué es igual el error porcentual? Es igual al error relativo siempre. ¿Ya? Entonces, si este es el error, significa que esto es el diferencial de R o diferencial de X, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Y esto sería X o sería R. Entonces, si yo tengo que sacar el error absoluto, que es el diferencial de función, ¿qué hago? La derivada de la función es 2 por pi por R por el diferencial de R. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, el error absoluto va a ser igual a 2 por pi por, ¿cuánto vale R? 13,8. ¿Cuánto vale el diferencial? 0,1. A ver, ustedes que tienen calculadora, díganme, ¿cuánto es el resultado de ese? Voy a comparar con la solución, con el que tengo.
No, porque estoy haciendo el diferencial. Entonces, con el diferencial es la derivada. Profe, ¿Sí? 8,67. A ver. 8,67. Sí, ese me dio a mí. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. El error absoluto es 8,67. Profe, una consulta. ¿Cómo? ¿Cómo determinó que el error era, con el error hace diferencia el diferencial del radio? Ahí, cuando planteó el problema. Ah, en el enunciado dice, no leí, perfecto. No, ustedes no tienen, por eso yo se Ok. lo leí. Se mide el radio de un círculo y el radio es 13,8 centímetros, con una incerteza de 0,1 centímetro. Ahí esa palabrita les está dando noción de que habla del error, ¿sí? Como que se dilata, por así decirlo, cambia. En algunos casos les va a decir se dilata u otra palabra parecida, ¿estamos? Pero ahí me está dando la pauta que ese es el error. Profe, Sí, ¿usted va a grabar esta clase? no, no, hoy no voy a grabar. Así que presten atención, Sí, profe. ¿está? Bien. El error relativo, ¿sí? Vamos a suponer que no hay valores numéricos, que estamos trabajando todo con expresiones, con funciones nada más, ¿sí? Entonces, es el diferencial 2 por pi por r, por el diferencial de r, sobre la función en sí, que es pi por r cuadrado, ¿sí? Es importante que sepan simplificarla. Este va con este y este se va con este. Entonces, ¿cómo me queda? 2 por el diferencial de r sobre r, ¿sí? ¿Cuánto me da numéricamente? ¿Sí? Entonces, el error relativo es igual a 18, ¿cuánto era? No, 13,8. 0,1 y este es 13,8. 0,014. A ver, ya les digo. 2 por el diferencial sobre el radio. Sí, trabajen con toda la cantidad de decimales que puedan. De última redondeen hasta el cuarto decimal. Tengan en cuenta eso también, ¿sí? Porque muchas veces se ponen en los cuestionarios valores con decimales infinitos y les dicen, les aclara ahí con cuántos decimales trabajar o que redondeen el segundo, el tercero, lo que sea. 0,0145 redondeado. ¿Sí? Que si ustedes hubiesen puesto los valores numéricos sin hacer esta simplificación, llegarían al mismo lugar, digamos. ¿Está? ¿Qué tendrían que hacer si no quieren hacer la simplificación y directamente trabajar, ¿sí?, con los números? Bien. Si el error relativo es el diferencial de la función sobre la función, el diferencial de la función, ya saben cuál es el valor numérico, 8,67, ¿sí? Que es el error absoluto. Falta S. Entonces, S va a ser igual a pi por 13,8 al cuadrado. Y ahí les da el valor numérico. Y una vez que ustedes obtienen el valor numérico, hacen la división 8,67 dividido lo que les dé acá y obtienen el resultado. Que en ese caso va a haber diferencias de decimales, porque recuerden que ustedes están trabajando con valores aproximados, no están trabajando con el valor exacto. Profe, Sí, ese te da 598
2,2849. 2, 8, 4, aproximadamente igual. Entonces el alumno puede ser directamente error relativo igual, ¿sí? Aproximadamente, ¿no es cierto? A 8,67 dividido 598,28. Pero repito, va a haber diferencia dependiendo de la cantidad de decimales con las que trabajan. ¿Estamos? Y el error porcentual es directamente este valor multiplicado por 100. ¿Cuánto les da? Debe dar un 1%, 1,45. 1,45%. Exactamente, 1,45%. ¿Está? Exacto. Entonces tengan cuidado, chicos, cómo trabajan. Dependiendo, repito, de las opciones que tengan como resultados. ¿Sí? Hay muchos alumnos que van por el camino fácil y acá, en vez de tomar 598,28, por ejemplo, ponen 599. ¿Sí? Y no es lo mismo. Va a haber diferencia, bastante diferencia, por ahí con las opciones que tengan. Profe, ¿Bien? Sí. el error relativo haciendo el diferencial de S sobre S me da un número más chico todavía. Puede ser. Yo no controlé no sé si está bien o mal. Y otra cosa, ojo, porque hay muchos alumnos que cuando dice pi ponen directamente en la calculadora 3,1416. No usan el pi, que es con todos los No, decimales. claro, no, yo pongo pi, el simbolito. ¿Está? Por eso es que puede haber diferencias. Y yo no pongo igual, pongo aproximadamente igual. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Bien. Entonces, este es uno de los ejercicios con los que se pueden encontrar. Pues les paso la fotito. ¿Está? Vamos Profe, este ejercicio de diferencial, ¿no es cierto? Sí, es de diferencial o de error, como lo quieran llamar. ¿Está? Después, puede que a ustedes les den una función cualquiera. Voy a borrar porque ya tengo la fotito, enseguida les paso. Eso es lo que le iba a preguntar, profe. A nosotros nos pueden dar una función y nos pida, digamos, todo lo que le podemos sacar a la función. Sí, sí, por eso son ejercicios integradores que se llaman. Sí. Bien. Miren, tienen por ejemplo esta función. Y otra cosa, chicos. No piensen que les van a dar funciones sencillitas, todo polinómicas. Les digo que yo para el examen pasado puse varias funciones polinómicas pero no. Cambiar. ¿Estamos? O sea, van a encontrar con funciones un poquito más rebuscadas. Esta, por ejemplo, es 2 menos la raíz cúbica de x menos 3. Tenemos que hacer todo el análisis, ¿sí? Máximo, mínimo, etcétera, etcétera, asíntotas, lo que sea. ¿Qué pasa si ustedes les piden el dominio de esta función? El dominio. No son todos los números reales, o sí.
¿Qué me pueden decir? Y no, ¿Por qué no? porque por la raíz. Pero esta raíz cúbica. Ojo. A ver, prueben, si no están seguros, pongan un número negativo bajo la raíz cúbica, a ver qué les da. Sí, creo que te da un resultado si haces la raíz cúbica del número negativo. Cuando es par, creo que da error. Exactamente, exacto. Felices de tomar mal. Exactamente. Así es lo que dijo el compañero de ustedes. Entonces, en este caso, el dominio no tiene restricciones, digamos. ¿Está? Dominio en todo lo que hace. O de menos infinito a infinito. ¿Sí? Ojo con el índice. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver el análisis de asíntotas. Asíntotas. ¿Qué puede responder el alumno en ese caso de asíntotas? ¿Tiene, no tiene? ¿Qué me dice? Que no posee asíntota. Exactamente. No existen, no poseen, porque no tiene restricciones en el dominio, aparte tampoco es una función racional. ¿Sí? Profe, Los que suelen tener asíntotas, ¿cuáles son? Las funciones racionales, por el tema del denominador que tiene que ser distinto de cero, o también las funciones trigonométricas, ¿sí? O las funciones logarítmicas. ¿Estamos? Pero esta no, en particular esta no tiene. Muy bien, no existen asíntotas. Entonces ahora vamos con el análisis de lo que es máximos, mínimos, etc. ¿Sí? El análisis en sí de la función. Tenemos que hacer la derivada de la función. ¿Qué es esto? Una resta. La derivada del primer término menos la derivada del segundo término. Recuerden que en el caso de raíces, ustedes pueden reescribir la función y quedaría así: x menos 3 a la 1/3. Entonces, esto ya no es raíz cúbica de algo. Esto es u a la n. ¿Sí? Mucho más fácil de acordarme la regla de derivación. Entonces, la derivada del primer término, 0. Segundo término, menos 1/3, ¿sí? Por x menos 3, 1/3 menos 1, ¿cuánto es? Menos 2/3. Exactamente, menos 2/3, por la derivada de lo que está acá adentro, que es 1. ¿Estamos? Bien. Esto, ¿sí?, es igual a ¿qué? A menos 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tengo que hacer con esto? Igualar 0. ¿Qué me pueden decir? ¿Tiene puntos críticos o no? no tiene. Sí, ¿Sí? tiene el -1. ¿Menos 1 es un punto crítico? No, disculpen, no tendría. Claro, exacto. ¿Por qué razón? Porque no existen valores que anulen la primera derivada. ¿Sí? Entonces, no existen puntos críticos. ¿Estamos? No puedo analizar el crecimiento de la función y no tengo forma porque no existen puntos críticos para analizar la existencia de extremos relativos o analizar el crecimiento en sí. ¿Se entiende? Profe, ¿le Sí, puedo profe. preguntar algo? Sí. O sea, no estoy muy seguro, pero creo. ¿Vio que usted convirtió tipo el x-3 exponencial al -2/3 en la raíz cúbica y lo elevó al cuadrado? Pero el signo negativo ese no influye en nada.
del menos 2/3. Este signo negativo que está acá es este. ¿Sí? Sí. Yo tengo que derivar esto. Tengo que derivar eso. La derivada del primer término, 0. Menos la derivada del segundo término. Entonces quedaría 0 menos. Este menos sería esto. Entonces esto es u a la n. N es 1/3 por u a la n menos 1 por la derivada de lo que está acá adentro, que es 1. Entonces queda menos 1 arriba, 3 acá, y como la potencia es negativa, se escribe abajo. Ah, ok. ¿Sí? Eso significa este menos, que la potencia, perdón, que este factor va en el denominador. Y como es una fracción, está diciendo que es una raíz en realidad, donde el denominador me indica el índice de la raíz y el numerador indica la potencia del radicante. ¿Se comprende? Sí, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces si nos quieren de verdad poner difícil para análisis de la función, van a poner una homográfica para analizar asíntotas, puntos críticos. Capaz que sí. Ahora me fijo, espérenme un segundito que termino esto y me fijo cuál es la que dieron acá. Tranquilos. También puede ser que no les den una función, sino que directamente les den un problema de optimización. Y ahí ya ustedes ven el concepto máximo y mínimo. ¿Está? Ojo con eso. Puede ser. Ahora quiero analizar la concavidad. ¿Sí? ¿Qué hago? Segunda derivada. Segunda derivada. Puedo trabajar con esta, de vuelta, ¿sí? En vez de hacerlo con esta. Es constante por una función. La derivada es la constante por la derivada de la función. Esto es u a la n. Entonces, n por u a la n menos 1. ¿Cuánto es menos 2/3 menos 1? Profe, ¿puede explicar de vuelta, por favor, cómo explicó, cómo hizo la segunda derivada? Vamos a vuelta. Tomé esta expresión, no esta, ¿sí? Para que sea más fácil. Esto es una constante por una función. ¿Estamos? Entonces, la derivada es la constante, que es menos 1/3 por, Profe, sí, cuando tenemos una constante multiplicando a la función, no es 0, digamos. Se lo hace 0. si lo resuelven como multiplicación, sí, pero acá yo no estoy haciendo la derivada del producto, estoy haciendo la derivada de una constante por una función. ¿Estamos? Van a llegar a lo mismo. Nada más que para hacerlo más rápido, digo, esto que es constante por u. ¿Sí? Entonces, la constante por la derivada de u. Esto es u a la n. Entonces, n por u a la n menos 1. Menos 2/3 menos 1. Menos 5/3. Menos 5/3. ¿Estamos? Muy bien. Y esto es ¿cómo? ¿Cómo quedaría? Menos menos más 2 sobre 9 por la raíz cúbica de x menos 3 a la 5. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo sigo? ¿De dónde salió el 9, profe? Perdón.
El 9 ser 3 por 3. ¿Lo ven o no? 3 por 3. ¿Y el 2? De acá, este 2 es este, bajó. Esto está. Y esto es la derivada de U. Esto es N por U a la N menos 1. Baja N, menos 2 tercios. A menos 2 tercios le resto 1, me quedo menos 5 tercios. Ok, profe, gracias. ¿Se entiende? Sí. ¿Y el 5? Y el 5 porque menos 2 tercios menos 1. Menos 2, menos 3, menos 5 tercios. U a la N, chicos. Esto es K por U. X menos 3 a la menos 2 tercios. Esto hagan de cuenta que es U a la N. Su derivada es N por U a la N menos 1 por la derivada de U. Entonces, N menos 2 tercios por X menos 3 menos 2 tercios menos 1 que es menos 5 tercios por la derivada de lo que está acá adentro que es 1. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. ¿Algo más que no hayan entendido? Súper. ¿Qué más me pueden decir? Esa es la derivada. ¿Cómo podría analizar yo la concavidad si no tiene puntos que anulen la segunda derivada? ¿Cómo puedo analizar yo el crecimiento si no hay puntos que anulen la primera derivada? A ver, ¿cómo piensan ustedes que podría yo, qué puedo tomar yo como referencia para poder analizar la concavidad? ¿Alguna idea en El signo particular? de la segunda derivada. La segunda derivada no se hace cero, porque tengo una constante acá en el numerador, entonces, imposible. ¿Pero qué me pueden decir? ¿Hay algo que me podría dar un poco? Digo, bueno, a ver qué pasa en este punto en particular. Tercera Profe, derivada. puede haber un punto de inflexión o no? ¿En dónde podría ser, por ejemplo? ¿Dónde podría haber un cambio así de concavidad? Ni idea. Creo que, profe, si igualamos a cero la segunda derivada, no se puede igualar a cero porque pasa lo mismo que pasó en la primera. No hay nada que anule al denominador. Ah, no, y claro, para que haya un punto de inflexión tiene la segunda derivada tiene que ser cero. Sí, sí. Claro, sí, exacto. Pero, Mm, ¿se acuerdan que había 3 criterios para analizar la existencia de extremos relativos? Era el análisis de la función, era el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada. Y habíamos visto algo nosotros en la teoría, a ver si lo recuerdan, que yo se los pasé a ustedes con un parecido a este, era un segundito, ¿no se están acordando ustedes? Ahí ya les voy a poner el PDF. Miren.
¿Se acuerdan que teníamos esto, sí? Cuando hay extremos relativos. Está en un intervalo, sí, está. Y acá está el tema de los puntos críticos. Teníamos este caso de esta función que tiene punto crítico, pero crece en todo su dominio, entonces la existencia de valores que anulen la primera derivada no es suficiente para asegurarme la existencia de extremos relativos. Teníamos esta otra función que era que no es derivable, pero sin embargo tiene un extremo relativo. Y miren esta. ¿Qué me dice acá? Para ciertas funciones, f de c existe, pero la función no es derivable en ese punto. No hay un extremo relativo. ¿Por qué razón? Porque fíjense cómo es la pendiente. Por llamarlo de alguna forma, es vertical. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo o no? Más o menos. Fíjense, si ustedes tienen un graficador, cómo es el gráfico de esta función. Miren, miren acá. Ay, que mi pulso no está muy derecho. En 3. Miren, hay como una que Como que tiende a infinito en ese punto. Como una sí, asíntota. una pendiente vertical, entre comillas. ¿Sí? La función, ahí estaría yo en el caso este. En este caso. ¿Sí? La imagen, la función tiene imagen, o sea, f de 3 existe. ¿Se acuerdan que yo dije? No está condicionado, o sea que la función toma, tiene el dominio en los reales. 3 menos 3, 0. 2, o sea, en 0, cuando x vale 3, f de 3 propiamente dicho, ¿sí? La función tiene imagen. ¿Cuál es? 2. ¿Estamos? 2. Pero, ¿qué pasa ahí? En ese punto en particular. Miren, ahí está el 3. ¿Vieron? Como en el caso anterior. ¿Está? La derivada, o sea, como que no existe en ese punto. Y ese es mi referente para determinar la concavidad. Porque ahí, en ese punto en cuestión donde aparece como una pendiente vertical, entre comillas, ¿sí? Por decir algo, fíjense cómo cambia la concavidad. A medida que x aumenta, fíjense, para valores de x tendiendo a infinito, cuanto más grande se hace, fíjense que la imagen va disminuyendo también. O sea, x aumenta, x tiende a infinito, y la imagen, o y, va tomando valores cada vez más pequeños. ¿Está? Es decir que decrece la función. ¿Estamos? Va decreciendo. A medida que x aumenta, la función va decreciendo todo su dominio. ¿Estamos? Eso por un lado. Ahí en 3, f de 3 existe, vale 2, pero ahí es como que se produce el cambio de concavidad. Entonces, de menos infinito a 3,
la función es convexa. De 3 a infinito, la función es cóncava. Entonces, yo no puedo analizar, no puedo determinar la concavidad, ni el crecimiento, ni la existencia en forma analítica, porque no me da. La primera derivada no se anula, la segunda derivada tampoco se anula. ¿Está? Lo único que me queda es analizar el gráfico de la función. Y mirando el gráfico de la función, yo me doy cuenta de todo. ¿Estamos? A ustedes en el examen, de hecho ya ha pasado en exámenes anteriores, les dan diferentes gráficos, ¿sí? Y les dan un montón de condiciones. Por ejemplo, dominios en los reales, crece de menos infinito a 0 y de 0 a infinito, es convexa de tanto a tanto, cosas por el estilo. Le dan características. Y ustedes tienen que elegir cuál es el gráfico que corresponde a las características que les dan. ¿Se comprende o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Escúcheme un ratito, profe. Vio que cuando nos da el gráfico, no entra, digamos, toda la función dentro del gráfico. Yo recuerdo una vez Sí. que nos pedía, digamos, la interpretación del gráfico, y el gráfico, ponele que llegaba a 5. ¿Cómo es? No es que tenía un punto, una flecha, algo el gráfico terminaba donde en X5. Consultar, yo ya sé lo que usted me quiere decir, Martín. Por eso justamente yo cuando hago los gráficos, los hago así, con flechita, para que el alumno sepa que eso continúa. Claro, Eso yo le agregué, entonces no hay un corte. Si claro. no, normalmente aparecen así, como esto. ¿Sí? Fíjense que no tiene nada, aparentemente corta ahí entre -3 y 3. Entonces, ahí ustedes tienen que consultar si es que corta o a lo mejor está explicado, está dentro del enunciado, digamos. Pero generalmente cuando uno le quiere dar un corte que diga que no, que es de -3 a 3, por ejemplo, lo aclara en alguna parte del enunciado, o bien se pone un puntito lleno. A ver si tengo acá en el... No, Claro, no, porque todo, claro, esto hasta da el la pauta de que infinito. continúa hacia el Sí, infinito. porque yo había Todo puesto esto. que era, digamos, hasta el infinito, y al parecer era hasta ahí nomás, pero no me dio a entender que la función llegaba hasta ahí o que se iba hasta el infinito. Claro, sí, sí, entiendo. Creo que era en un cuestionario eso. Yo te sugiero que consulten, pues que si están conmigo yo no tengo problema en decirles. Y no creo que haya problema con alguno de los otros profes, tampoco. Pero bueno, ¿está? Habría que plantearlo, digamos, al terreno, a ver qué onda. Bien, les muestro otro caso, ¿sí? Está esto, voy a sacar foto antes de borrar. Profe, y ahí para determinar dónde habría un punto de inflexión, ¿no se podría hacer un límite, como si fuese una asíntota? ¿No se podría hacer un límite con el valor que anula la primera derivada? O sea, que anula el denominador. Claro, fíjense que 3 justamente es la asíntota de la segunda derivada, digamos, ¿está? Evidentemente, en 3, por eso yo les digo, fíjense si no hay algún punto donde usted le haga un clic que puede ser como el referente, y es justamente el valor que anula, el denominador, no la derivada. Ahí sería, en 3 sería el punto de inflexión. Exactamente. No es un punto de inflexión, porque el punto de inflexión, bueno, a ver,
Sí. Ese no es, porque Sí. digamos, cambia la concavidad, pero tampoco sería concavidad, es algo rarito ahí. Sí, póngale punto de inflexión porque sí cambia la concavidad. Lo que pasa es que en realidad 3 no anula la segunda derivada, ¿sí? Pero sí en 3 hay un cambio de concavidad. Y también podríamos Ahí la decir tangente sería infinita. infinita porque queda 2 sobre 0. Exacto, exacto. ¿Sí? De Por eso última es se podría poner así. una La pendiente vertical, entre comillas, que hay. profe, ¿Sí? de última se podría poner así. En el punto x igual a 3, la tangente es infinita. Puede ser, sí. Pero La- está bien ese análisis, pero ojo con lo que les piden en el enunciado, porque es bastante puntual lo que les piden en los cuestionarios. ¿Estamos? Es bastante, es un tipo sí o no, verdadero o falso, digamos. Hay mucho. Claro. Tengo miedo, profe. ¿Cómo? Tengo miedo, profe. Yo no sé qué decirle, chicos, porque, bueno, yo soy como una más de ustedes ahí. Yo no corto ni pincho, yo trato en lo posible de que sea tranquilo, un ambiente tranquilo, pero más no puedo hacer, porque ni siquiera para evitar malos entendidos y habladurías, yo ni miro el examen, ¿tá? Ni lo miro. Y para mirarlo, primero pido autorización, cosa que no debería hacerlo, porque yo tengo todo el derecho de mirar el examen como docente, pero para evitar problemas, ni lo miro. Hay que prenderlo fuego a todo, profe. Bueno, les voy a mostrar un gráfico y ustedes me van diciendo qué observan en ese gráfico. Que puede ser otra forma del examen. ¿Sí? Espérenme un segundo. Todavía no voy. No. Pero será. Ahora sí. Miren ese gráfico. Ese gráfico corresponde a una función por tramos. ¿Sí? Acá continúa y acá continúa. No está la flechita, pero sigue, digamos. ¿Está? Esa es una función por tramos. Con los 3 colores están definidos que son 3 tramos. Acá están las funciones. A ver, ¿qué me pueden decir de esta función tomada así por tramos? Vamos a dar cuenta que ustedes desconocen las ecuaciones, por así decirlo, de cada uno de los tramos. Si yo les digo esta función, vamos a empezar. Dominio. ¿Qué me dicen del dominio? Va desde -2 hasta Reales. 6. Todos los reales menos el 2 positivo. Todos los reales menos el 2 positivo. Y El el 2 2 negativo. negativo, también porque tiene los puntos blancos. El 6 también. Exactamente. Todos los reales, o sea, el dominio, después les muestro, ¿sí? Van a ser todos los reales menos el -2 y el 2. Súper. ¿Qué me pueden decir de la imagen? La imagen serían todos los reales, excepto el 2. ¿Están todos de acuerdo? No, profe, hay un Desde -2 intervalo a 2. del 2 al -2 que no es imagen. Profe, ¿y qué pasa en el 6, Bueno, exacto, ahí estamos. Ahí me va gustando lo que van diciendo. Fíjense, partimos del 0, ¿sí? Si quieren, del 0 para abajo. Observen qué valores negativos de I pertenecen a la imagen. ¿De todos hasta dónde? El -2.
hasta el menos 2. Ah, no toca el menos 2 tampoco. Que yo marco acá no está ocupado, ¿sí? Entonces, la imagen, partiendo de la parte negativa de I, va desde menos infinito a menos 2. Voy a la parte positiva. Fíjense, desde el 0 hasta el 2, ¿sí? Y ya le contesto a la alumna que me dijo lo del 6. Desde el 0 al 2, ¿está ocupado o no? No. No, exacto. Entonces, Serían todos los reales menos del menos 2 al 2 cerrado. Está. ¿Dónde continúa la imagen? Continúa desde el 2 hacia el infinito, ¿cierto? Claro, sin contener al 2. Exacto. Bien. Súper. Tenía que borrar todo. Entonces, la imagen va desde menos infinito a menos 2, unión 2 infinito, o lo que es lo mismo, puedo anotar que son todos los reales menos, y como es un intervalo, se pone entre corchetes desde el menos 2 al 2. Y respondiendo a la alumna que me dijo qué pasa con el 6, vieron que yo les dije cuál es el dominio. Yo no me di cuenta recién, así que gracias. Y me dijeron todos los reales, pero el menos 2 y el 2 no. Es cierto, el menos 2 porque está en los agujeritos, el 2 porque aparenta ser una asíntota, y el 6 tampoco. Miren, chicos. No, el 6 tampoco, profe, porque no está definido en 6. Exacto, ahí está abiertito. Entonces, ese es el otro valor que no pertenece al dominio. ¿Estamos? Muy bien a la señorita que preguntó. Profe. ¿Qué pasa con x igual a 6? O sea, en 6 no está definido. Aprovechando eso, si yo les digo, en x igual a 6, yo quiero analizar la continuidad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo es la función en x igual a 6? ¿Continua o discontinua? Discontinua. Discontinua, profe, porque está el punto blanco. ¿De qué tipo? Evitable. 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 ¿Por qué? Porque se lo puede tapar definiendo otra función. Porque los límites laterales son iguales. Los límites laterales son iguales, pero la función no está definida en ese punto. Exactamente. O sea que en x igual a 6, este de x es discontinua evitable, ¿sí? Porque no existe f de 6. La función no está definida en 6. Profe, ¿usted está escribiendo en la pizarra? Y después les voy a pasar, no se preocupen. ¿Qué pasa en 2? En x Hay igual una a asíntota. Bien. Esa sería una discontinuidad esencial. Muy bien. Entonces ponemos que en x igual a 2, ¿sí? Existe asíntota vertical, ¿sí? Y es discontinua esencial. Al igual que en menos 2, x y en x menos 2. ¿Qué razón es esencial? ¿Cómo definiría yo el límite en x igual a 2? En x tendiendo a 2, perdón. No existe. No Infinito. Es discontinuo esencial porque no existe
existe el límite con x tendiendo a 2 de f de x. Ojo con eso. ¿Por qué razón? Porque el límite puede existir pero ser infinito. Y también sería discontinua esencial. En este caso es discontinua esencial porque no existe el límite. Ojo al piojo. Profe, ¿Vamos? en ese caso existiría, digamos, el límite si, digamos, serían los dos hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Si estuviese, por ejemplo, el otro tramo acá, así. Claro, Ahí sí. O si estuviese el otro tramo acá abajo, digamos. Ahí sí, porque tanto por izquierda como por derecha tienden a más infinito o tienden los dos a menos infinito. Ahí claro. existiría límite, pero también es discontinua esencial porque el límite es infinito. ¿Estamos? Sí, sí, Ojo sí. con eso. ¿Estamos? Bien. ¿Qué me pueden decir en menos 2? También es una discontinuidad esencial, ¿Por qué? porque los límites laterales son distintos. Exactamente. Entonces, en x igual a menos 2, f de x es discontinua esencial porque no existe límite. No existe límite con x tendiendo a menos 2 de la función. ¿Sí? Recuerden que lo que me determina que la función sea discontinua, esencial o evitable es la existencia o no del límite o que el límite sea infinito. ¿Estamos? Entonces, ustedes al observar esta función, ¿qué dicen? Presenta 3 discontinuidades. En menos 2, esencial, porque no existe el límite. En 2, esencial, porque no existe el límite. Y en 6, es evitable porque la función no está definida en el punto, pero el límite existe. Presenta una asíntota vertical en 2. El dominio son todos los reales excepto el menos 2, el 2 y el 6. Y en la imagen son todos los reales excepto el intervalo de menos 2 a 2. Profe, ¿esto puede entrar en el parcial? Sí, por eso te le estoy dando. Mm. Porque, como les dije, pueden darle la expresión y que ustedes hagan todo el análisis, o les pueden dar la función, el gráfico, con un montón de alternativas que responden a esa función. Acá también nos podrían pedir concavidad, por ejemplo, ¿Bien? de la función f, digamos, por ¿Sí? ejemplo. Extremo relativo de la función. ¿Y qué es lo que van a decir ustedes? Suponiendo que acá esté tapado, esto presenta un mínimo. Sí, acá. ¿No existiría un mínimo de igual manera? Tiene que estar definido en el punto. ¿Estamos? Bien. Eso es lo que yo noté en la pizarra con respecto a las funciones. ¿Estamos? Le saco foto. Profe, ¿y nos pueden dar que analicemos la función derivada y de la función derivada sacar máximos, mínimos y todo eso? Sí, también. Sí. Ya les pueden dar la derivada de la función y a partir de ahí Integrarla, digamos, y hacer, digamos, la integral f ahora de no. x. Integral ahora no, porque ustedes no ven Claro, todavía. pero en un cuestionario no habían dado la derivada y teníamos que, digamos, de alguna manera sacar la función Original. original. Sí. Ese sí. Exacto. ¿Y eso cómo sería, profe? Pero eso todavía no dimos, integrales. Ustedes habrán dado en la teoría recién. En el práctico no. No, en uno de los últimos cuestionarios hicieron eso. Digamos, no nos dieron de forma integral, digamos, pero la idea era esa. Ah, ay, sí, puede ser. Sí. Bueno, ahora no les doy porque eso no va a entrar en el parcial. Pero sí,
Sí, tranquilamente lo pueden dar. Bueno, chicos, como para ir cerrando, ¿sí? Si ustedes me permiten, les doy un ejercicio del hospital de un examen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. 6:30, yo sí tengo que cortar, porque tengo que hacer de madre. ¿No? Esto ya les saqué foto, yo después les paso. El viernes, el jueves de la semana que viene, ¿ustedes van a tener algoritmo? ¿Es feriado o algo por el estilo? Hay mesa de examen, pero sin suspensión de clase. Entonces sí. ¿Les avisaron? ¿Ya lo confirmaron? No, Creo que pero confirmamos, sí. pero la profe nos dijo que había la mesa de examen sin suspensión de clases, así que suponemos que sí tenemos clases. Ah, bien. ¿Y los de química tienen clase después a las 10? ¿Saben? No nos dijeron nada. Bien. Bueno, después entonces me arreglamos, porque si ustedes no tienen clase, yo quería unificar el horario y tener a los dos grupos juntos, digamos, a un solo horario y extendernos. Bueno, pues fíjense esto. Les dice calcular los siguientes límites y en este caso aplicando la regla del hospital. ¿Qué tipo de indeterminaciones? Infinito a la cero. ¿Sí? Porque uno solo infinito es cero. Entonces, esto es indeterminado. ¿Cómo resuelvo yo una indeterminación de este tipo aplicando el hospital? Así directamente el hospital no puedo aplicar. ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Se acuerdan? Aplicar logaritmo a miembros. Exactamente. Bien. Logaritmo natural en ambos miembros, o sea, y acá yo digo que y es igual a 3x más t a la x sobre, elevado a la 1 a la x. Logaritmo natural en ambos miembros y también, ¿se acuerdan? Bajaban la potencia, parecido a la derivación logarítmica. ¿Sí? Permiso, un segundito, que lo voy a retar a mi hijo, ya estoy. Listo, ya está. Bien. Pero nada más que acá, en vez de hacer la derivada, lo que hacíamos era aplicar, acá anoto, aplico límite con x tendiendo, en este caso, infinito, en ambos miembros. ¿Sí? Entonces me queda límite con x que tiende a infinito del logaritmo de y igual al límite con x que tiende a infinito de 1 sobre x por el logaritmo natural de 3x más b a la x. Al hacer eso, esto se transforma en una indeterminación de tipo 0 por infinito. Tampoco puedo aplicar lógica ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tratar de que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y la única forma es llevando uno de los factores al denominador. Pero en este caso en particular, como uno de los factores es una fracción, no hace falta. Directamente extiendo la línea fraccionaria. Entonces me queda límite con x que tiende a infinito de logaritmo natural de 3x más e a la x sobre x. Y ahora sí, ¿estamos? Esto es
logaritmo de infinito en infinito sobre infinito, que me da infinito. Recién acá puedo aplicar la regla de los números. ¿Sí? Recién ahí. Entonces, ¿qué hago? Derivo numerador y denominador en forma separada. Entonces, la derivada del denominador es 1. El límite con x que tiene infinito de 1, derivada del denominador. Derivada del numerador. Logaritmo de 1. Derivada del argumento que es 3 más e a la x sobre el argumento sin derivada. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Me sigue dando infinito sobre infinito. ¿Sí? Si hago extremo con extremo, medio con medio, queda así. Infinito sobre infinito. Vuelvo a derivar. Entonces, y puedo aplicar otra vez. Límite con x que tiende a infinito. E a la x, y acá me queda 3 más e a la x. Sigue dando infinito sobre infinito. Vuelvo a aplicar la regla del óptimo. Límite con x que tiende a infinito. E a la x más, perdón, sobre e a la x. Y sigue dando infinito sobre infinito. ¿Vuelvo a derivar? No, porque me va a seguir dando e a la x sobre e a la x, a la x, a la x. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. ¿Se acuerdan? Yo les dije ayer. Derivo y observo si puedo o no achicar la expresión. Derivo y otra vez observo. Sería 1 el resultado. Claro, acá yo derivé y me siguió dando e a la x sobre e a la x, es decir, infinito sobre infinito. ¿Qué pasa? Yo sigo derivando y ahí entro en un bucle. ¿Y para qué voy a seguir derivando si yo puedo simplificar? Y esto me queda límite con x tendiendo a infinito de 1. Si yo simplifiqué. Y el límite con x tendiendo a infinito de una constante es la misma constante. O sea que el límite es 1. Ojo, 1, no 0. Yo no tengo que volver a derivar esto. ¿Estamos? Porque esto no es indeterminado. Entonces, conclusión. El límite con x tendiendo a infinito del logaritmo natural de y es 1. ¿Recuerdan? Por lo tanto, hago acá bien grande, el límite con x tendiendo a infinito de y es igual a e a la 1. ¿Está? ¿Quién es y? 3x más e elevado a la x, todo a la 1 sobre x. Si no lo hacemos. ¿Y por qué e elevado a la 1? No lo hacemos. Espérenme. El límite con x que tiene infinito de y es e a la 1. Entonces, ya lo explico aquí. El límite con x que tiene infinito de 3x más e a la x elevado a la 1 sobre x es e a la 1 es el número 6. ¿Por qué? La razón es esta. Cuando nosotros hicimos todo el artificio matemático, semejante a la derivación logarítmica, ¿qué le quedó acá? Límite del logaritmo de y. Y eso es lo que estamos resolviendo acá, aplicando L'Hopital tantas veces. Estamos resolviendo el límite del logaritmo de y. Eso es 1. ¿Sí? Pero a mí no me interesa el límite del logaritmo de y. A mí me interesa el límite de y. Entonces, ¿cómo? Voy a decir una burrada. Paso el logaritmo de esta palabrita al otro lado. ¿Sí?
¿Cuál es la función inversa del logaritmo natural de x o del logaritmo natural de algo? Número de. ¿Sí? Entonces, este logaritmo pasa acá convertido como x. Este 1 es la potencia. Entonces, con todo este procedimiento algebraico de aplicar lógica tantas veces y de salvar al límite, de salvar la indeterminación, lo hago, pero estoy calculando el límite del logaritmo de y, no el límite de y. El límite de y va a ser recién cuando este logaritmo desaparezca. Pasen, entre comillas, al otro miembro como el número e. ¿Estamos? Si acá les hubiese dado 5, el resultado va a ser e a la quinta. Si acá les hubiese quedado 0, el resultado es e a la 0 y ponemos 1 como resultado final. Si acá les hubiese dado infinito, ponemos e a la infinito, resultado del límite infinito. ¿Se comprendió? Profe, una cosa. Sí. Ahí después de resolver la fracción sobre fracción, es cuando le queda 3 más x sobre 3x más x, porque después cuando aplican los Hospital desaparece el 3. Porque la derivada de una constante es 0. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Y acá la derivada de una constante Sí, pero no dije nada. la constante no. ¿Sí? Por eso acá, cuando yo derivo esto, el 3 ya no está a la x nada más. Sí, profe, haga como que no pregunté nada. No, está bien que pregunte, no me molesta, no me molesta. ¿Cómo no vas a saber eso? ¿Está? No, es que no me di cuenta, perdón. No hay drama, no se preocupen chicos, ninguna pregunta molesta. Ni siquiera la de mi edad. ¿Ustedes quieren saber cuánto que tengo? ¿Está? Bien. Y eso es todo, chicos. Bueno, dejamos acá porque tengo que hacer más. Yo les paso la fotito ahora. El jueves que viene, si es que los de química no van a tener clase a las 10, y los de sistema no tienen clase de algoritmo, mi idea era juntarlos a los dos grupos a las 9, 8:30 o 9, y seguir, por lo menos dar 2 horas, 2 horas y poquito, lo que alcance el tiempo. Si es que ambos cursos siguen con sus clases normales, química con clase a las 10 y sistema con clase de algoritmo antes de las 10, empezamos 8 menos cuarto y seguimos hasta las 11:40, no hay problema. Pero eso me dicen después durante la semana, ¿sí? Y lo que les pido, por favor, es que analicen todos los ejercicios que les pasé. Traten de resolver ustedes. Y donde tienen dudas, me preguntan. Hagan mucho hincapié en derivabilidad y continuidad en los problemas de optimización y en los problemas en sí de optimización. Traten de comprender el concepto, o sea, el enunciado, cómo armar las dos ecuaciones, porque ese es el problema en los problemas de optimización. Los chicos no saben armar las dos ecuaciones, esas que necesitan. Una vez que ustedes armaron esas dos, lo otro sale de taquito, ¿sí? Y, bueno, obviamente el Hospital, que eso va a entrar. ¿Qué más puede llegar a entrar? Repasen por las dudas lo que es recta tangente y recta normal, que creo que eso fue el primer parcial. Porque pueden tomar un ejercicio integrador donde tengan que sacar recta tangente y normal. Lo mismo asíntotas. Repasen asíntotas por definición. ¿Estamos? También sería todo lo de analizar las funciones a trozos. Exactamente. Sí. Perfecto. Si necesita por ahí más ejercicio, me mandan un mensajito, les paso. Tienen dudas sobre uno en particular, me escriben. Si no les contesto inmediatamente o al día siguiente estoy sin contestar, recuérdenme, que por ahí me olvidé. Pero bueno, no se queden con las dudas, chicos. ¿Estamos? Bueno,
los abandono. Profe, yo le quería decir nomás que gracias por ayudarme a ponerme en contacto con el profesor Herrera. Ah, bueno, yo lamento la respuesta que le dio.